Rosa María Cano. Presente. Georgina Zimmerman. Presente. Dardo Sebastián Dorronsoro. Presente. Mónica Miñone. Presente. Graciela Esther Ramuspe. Presente. Omar Santiago Sina. Presente. Raúl Esteban Aguirre. Presente. Oscar Alcides Peralta. Presente. Enrique Guerrero. Presente. Jorge Leonardo Elischer. Presente. Julio Navarro. Presente. José Alfonso Orellana. Presente. María de los Ángeles Torres. Presente. Irma Noemí Tardivo. Presente. Rubén Raúl Maggio. Presente. Vicente Omar Pascarelli. Presente. Alcides Carlos Ramírez. Presente. Arnaldo Harold Bufa. Presente. Carlos Alberto Fernández. Presente. Hilda Zulema Vergara. Presente. Ricardo Luis Palazzo. Presente. Pedro Núñez. Presente. Juan Carlos Barroso. Presente. Carlos Durán. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Esta es la primera actividad con la que vamos a abrir esto que llamamos el Mes de la Memoria en Luján. Desde la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y desde el Grupo de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo, pensamos para este año, que es un año muy simbólico porque son los 40 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar, una de las más largas, una de las más sangrientas que hubo en nuestra historia, desde el año 30, pensamos en organizar una serie de actividades en conjunto, porque creemos que la dictadura nos atravesó a todos. Primero a las víctimas, a los 30.000 compañeros desaparecidos, a sus familias, pero también nos atravesó como sociedad. Desarticuló a este país política, cultural, socialmente y económicamente. Por eso creímos que todos los que pertenecemos al campo popular, desde la militancia que fuera, teníamos que participar en la organización de este mes de la memoria. Por eso desde la comisión, desde el grupo de apoyo, hicimos una convocatoria bien amplia. Convocamos a partidos políticos, agrupaciones, sindicatos, centros de estudiantes, artistas, comunicadores, vecinos, todo aquel colectivo o persona que quisiera participar en estas actividades. Y por eso damos inicio hoy al mes de la memoria, hoy 4 de marzo, y hasta el 8 de abril vamos a tener una serie de actividades que si ya tienen la grilla van a ir conociendo. Algunas organizadas desde la comisión y el grupo de apoyo y otras tantas organizadas por los distintos colectivos con los que estamos trabajando. Nos venimos reuniendo desde fines de enero semanalmente y el resultado, por suerte, es esta gran y linda convocatoria. Esta primera actividad va a tener como protagonistas a Victoria Montenegro y Esteban Herrera. No vamos a hacer demasiadas presentaciones porque se van a presentar ellos, pero Victoria es una nieta recuperada, recuperó su identidad en el año 2000, y Esteban es hijo de una de nuestras compañeras desaparecidas de Luján, de Georgina Zimmerman. Él tiene otro hermano que se llama Raúl y está buscando a una hermana o a un hermano. Por eso nos parecía tan importante empezar este mes de la memoria con esta charla que llamamos Relatos de Identidad, porque sabemos que una de las secuelas de la dictadura hasta el día de hoy es que más de 400 jóvenes, ¿sí?, de personas que tienen entre 38, 39, 37 años, aún no conocen su verdadera identidad. Y queremos hacer ruido con esto en Luján, que en Luján se empiece a hablar de esto, si bien siempre lo hacemos, pero el testimonio de dos protagonistas siempre es importante. Antes de darles la palabra, desde el grupo de apoyo y desde la comisión, queremos hacerle entrega a Esteban de algo que creemos que va a ser muy importante para él. Graciela se lo va a entregar. Y le va a leer una pequeña comunicación. Querido Esteban, como siempre decimos, porque así lo pensamos y sentimos,
Los hijos de nuestros compañeros son hijos y compañeros nuestros. Hace un par de años, como grupo, hemos accedido a una pequeña parte del expediente judicial que ha quedado documentado en los juzgados de Mercedes, Menores y el Penal, sobre aquel horroroso procedimiento realizado por las Fuerzas Armadas y otros del cual ustedes, niños en aquella época, fueron protagonistas. Ni hablar de las pérdidas humanas, todos compañeros, que tuviera sobre ellos el accionar asesino de las fuerzas represivas en aquella pequeña localidad de Cortines, del que aún viejos vecinos recuerdan. Pero como dice León, todo está guardado en la memoria. Llegamos a obtener esta información con el objetivo de que ese lugar, tan significativo para quienes le peleamos a la desmemoria, se convirtiera en un espacio cultural, recreativo o lo que pudiéramos hacer en función de rescatarlo como sitio de la memoria. Los tiempos, los cambios y otras circunstancias no nos permitieron alcanzar la meta, pero guardamos como un tesoro aquello que habíamos rescatado como documento. Acá está. Algo nomás para que lo compartas con tu hermano Raúl, como así también con Pablo, Esteban y Ernesto Lorenzano, que para nosotros serán siempre los chiquitos de las fotos. Y porque de allí se puede comprender mediante la documentación obtenida y lo trabajado, el camino que ha quedado abierto para continuar con aquel sueño. Sepan que siempre estaremos a disposición de ustedes y vaya entonces desde este grupo el más fuerte de los abrazos para todos los chiquitos de las fotos. Bueno, antes de todo, muchas gracias por toda esta información que vamos a leer más adelante. Gracias por invitarnos una vez más. Ya esta es la tercera vez que vengo y me siento recibido como en una familia y la verdad es muy agradable estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En principio, les pedimos disculpas por la demora. Fue muy difícil salir de la capital federal. Es muy difícil vivir en la capital federal y es muy difícil salir de la capital federal también. Pero desde que llegamos y este trayecto hasta estar acá, la verdad que gracias, muchísimas gracias a las compañeras y los compañeros por organizar esta actividad, por llevar adelante el mes de la memoria con todo este trabajo que se ve que están haciendo, por todos ustedes, porque estén acá un viernes a la tarde, para que podamos charlar juntos sobre algo que tiene que ver en este caso con nosotros y varios de los compañeros y compañeras que están hoy presentes, que fuimos lamentablemente protagonistas de esa historia, pero también tiene que ver con todos ustedes y sobre todo con los más jóvenes, porque vi muchos chicos muy jovencitos. Así que, en principio, esto agradecerles mucho y la verdad yo voy a tratar de ser lo más breve posible porque me gustaría mucho poder responderles las inquietudes de ustedes, ¿no? Creo que eso es lo importante, que uno pueda ser lo más claro posible en una historia que a veces es un poco difícil. En mi caso, mi nombre es Victoria Montenegro, soy una de las nietas restituidas por las abuelas de Plaza de Mayo. Mi papá era Roque Montenegro. Mi papá era Roque, mi mamá era Hilda Torres, eran militantes de Salta, de la ciudad de Metán, se pusieron de novios muy jovencitos, también abrazaron la militancia desde muy jóvenes. Por el operativo Independencia, previo al 24 de marzo del 76, mi familia materna empieza a ser muy perseguida, así que mis papás están un tiempo en Tucumán, después vienen a Buenos Aires, y bueno, acá nací yo. Por suerte, dentro de todo, no nací en cautiverio, pude nacer
con mis papás, y a los 13 días desaparecimos los 3 de William Morris, de nuestra casa. Yo aparecí a los 25 años como María Sol Tetzlaff Duartes, hija del coronel Germán Tetzlaff, que era el jefe del grupo de tareas, que era el jefe de inteligencia del Vesubio y además el jefe del grupo de tareas que nos hace desaparecer a nosotros 3. Y después de unos meses, me apropia y me cría como María Sol. En mi caso, durante esos 25 años que fui María Sol, me habían enseñado que en nuestro país había habido una guerra. Y en estas frases que ahora se usan de echar a las personas para construir trabajo, bueno, a mí me habían enseñado que habíamos entrado en guerra para ganar la paz. Y que gracias a las Fuerzas Armadas y a los militares, los argentinos vivíamos en democracia. Que era mentira que había personas desaparecidas y que las madres y las abuelas eran la peor forma de la continuidad subversiva, que era la ideológica, la que trataba de instalar en las familias de quienes éramos hijos de las fuerzas, que alguno de nosotros podía llegar a ser hijo de la subversión. Así que bueno, fue una causa muy larga, con en ese momento uno de los amigos de mi apropiador, el exfiscal Romero Victorica, que durante muchísimos años, siendo fiscal del Estado, se encargó de dilatar la causa para que nunca pudiera aparecer, para que nunca se pudiera saber la verdad. En el año 2000 me encuentran las abuelas, hubo un proceso difícil, ¿no? Porque de esta historia y de ser María Sol, y además de crecer totalmente convencida que todo ese odio era en realidad amor. A mí me habían enseñado que había personas que merecían vivir y personas que no. Yo a veces cuando surgía esa discusión, porque además, esto para los más jóvenes, ¿no? En esa época, cuando yo era joven, más joven, realmente en nuestro país había un debate con respecto a qué se hacía con los nietos. Si era necesario decirles a esos chicos que ya tenían una vida, que no eran hijos de quienes los habían criado. Y empezaba esto de que hubo amor, de que nunca nos faltó nada, de que nos criaron sanos y gorditos, de utilizarnos muchas veces a nosotros como quienes pudiéramos llegar a salvar a nuestros apropiadores de ir presos. Teníamos que demostrar que realmente nos habían criado con mucho amor para que ellos no fueran presos. En mi caso fue una causa larguísima, de muchos años, por esto mismo, ¿no? Porque el fiscal ayudaba para que la causa se dilate mucho tiempo. Pero bueno, en ese proceso y en ese de construir de María Sol a Victoria pasaron muchos años y pasaron muchas cosas en nuestro país también, porque ese era el debate. Y había responsables de los vuelos de la muerte que salían en los programas de televisión y que contaban cómo tiraban a nuestros compañeros al mar. Y era natural, porque en nuestro país había impunidad. Estaban las leyes de punto final y obediencia debida, y había una idea de que, bueno, ese pasado era muy doloroso y había que dejarlo atrás. Y había que seguir adelante, había que continuar y ver si aparecían o no aparecían. Y la discusión era esta, ¿no? Si era amor, la apropiación de un bebé, hasta que en nuestro país, los argentinos, pudimos recuperar, terminar con la impunidad, ¿no? A partir de Néstor Kirchner. Y esto es importante que lo pensemos juntos, ¿no? Porque la realidad es que en nuestro país digo que esto es importante porque en nuestro país en el 2003 los argentinos lo único que queríamos era comer. No había, nos acordamos todos la que la pasamos muy, pero muy mal. Había un montón de papeles, ¿no? Los patacones, el trueque, los docentes que no cobraban, el país prendido fuego. Había muchas urgencias. ¿Y por qué Néstor en ese momento toma, digamos, como una de sus prioridades la política de memoria, de verdad y de justicia? Porque lo que pasó en el 76 pasó porque en nuestro país siempre pasaban las dictaduras. Y porque siempre los dictadores quedaban como héroes, ¿no? Antes de Videla, el proceso de reorganización nacional, en nuestro país hubo un proceso de organización nacional, donde el responsable de ese proceso es un prócer, entre comillas, que es el que tiene más escuelas, más avenidas,
¿no? Más monumentos. Entonces, si 100 años antes, quienes llevaron adelante el genocidio, que fue la campaña del desierto, quedaron como próceres, ¿por qué no iban a venir después estos militares totalmente, estos asesinos, totalmente convencidos de que también ellos venían a reordenar, a poner orden? No era que se usa tanto esto de poner orden y reordenar el país. Convencidos de que también iba a pasar eso. Y Néstor entiende y nos permite a nosotros en realidad entender que no empezaba de vuelta la historia, sino que él, cuando viene, se presenta como hijo de las madres y las abuelas, pero sobre todo como parte de esa generación diezmada, como parte de esos compañeros que tenían muy en claro, primero, que no se querían morir, que querían vivir, pero que tenían muy en claro que si era necesario iban a dejar la vida por defender a la patria. Y ahí, tomando esa bandera, no empezamos de cero, pudimos empezar a reconstruirnos por primera vez en serio, con memoria, con verdad, con justicia, y por primera vez también llamar las cosas por su nombre. Y ahí dejó de existir esta discusión si a los bebés, a los hombres y mujeres ya, había que decirles si eran o no eran, o si los militares eran buenos o no eran buenos, o si eran pobres viejitos. No, empezaron los juicios, y ahí la sociedad en su conjunto, no solamente a los que nos había atravesado directamente la historia, sino muchísimos otros argentinos que habían crecido con la misma historia que me habían contado a mí, que estaban convencidos, o que a veces te decían, a mí nunca me golpearon la puerta. No sé si es tan así, porque realmente fue tan terrible lo que nos pasó, fue tan perverso lo que pasó, que era difícil que alguien que no hubiera sido atravesado directamente pensara que de un cuartel se podía secuestrar a una persona y tirar, digamos, todo eso que era tan perverso, parecía de película, había que ver si era cierto. Cuando se pasaba por la puerta de la ESMA, decían, acá dicen que quizá, pero no, digamos, hay algo que es lógico, que me decían los vecinos con mi propio apropiador, si realmente hubiera matado, hubiera hecho todo eso, tendría que estar preso. Si esas personas estaban libres, era porque hay que ver si todo eso era verdad. ¿Y qué nos permitieron los juicios? Nos permitieron, obviamente, condenar a los responsables, no a todos, pero a muchísimos de ellos, y empezar a generar esta conciencia en la sociedad. Cuando el Estado, cuando los argentinos tomamos la política de memoria, verdad y justicia como política de Estado, logramos los juicios, logramos más de 600 genocidas en estos 12 años, logramos recuperar esos espacios por los cuales pasaron muchos compañeros para que sean espacios para la memoria. Pero lo más importante, logramos que las próximas generaciones, las nuevas generaciones entiendan que esa historia también tiene que ver con ellos. Que hoy tengamos jóvenes que el 24 nos acompañan, que los centros de estudiantes permanentemente trabajan la memoria y no solamente la desaparición de los compañeros, la vida de esos compañeros. ¿Qué es lo que nos querían ocultar? ¿Por qué desaparecían esos compañeros? ¿Porque eran terroristas? No, desaparecían porque eran militantes políticos. Desaparecían porque eran la mayoría de ellos cuadros políticos. Desaparecían porque, como decía mi apropiadora, la subversión había que exterminarla porque era contagiosa. Desaparecía porque esa fuerza que tenían y esas ganas que tenían de trabajar, de multiplicar, de militar, ese convencimiento absoluto de que si nos dábamos cuenta y nos despertábamos como sociedad a nosotros mismos, si nos dábamos cuenta de que era posible construir no solamente una Argentina grande, sino una patria grande, íbamos a ser imparables. Y nos pasó y lo vivimos. Estos últimos 12 años nosotros lo vivimos. No fue magia, por supuesto. Fue producto de una lucha, de la lucha de esos compañeros, de la decisión política que tuvo Néstor y que tuvo Cristina, y también de todos los que a partir de volver a creer, ¿no? Cuando lo vimos a Néstor bajar los cuadros, por primera vez entendimos que sí, que ese era el camino, que se podía. Cuando le dijo en el Palomar a todo el ejército que él no tenía miedo, que él venía decidido a llevar adelante esa política. Eso nos permitió creer, y en mi caso, que todavía era María Sol, que me habían enseñado que la subversión era perversa, yo estaba convencida que las madres y las abuelas, si es que habían perdido a los hijos, no sufrían, porque ellas no sentían nada. Cuando lo escuché a Néstor a la distancia, porque claro, yo no lo voté en el 2003 porque era María Sol, cuando lo escuché a Néstor a la distancia, que sería cadena nacional, en la ESMA, creo que fue cuando leí el poema de Joaquín Areta, fue la primera vez que esa estructura que a mí me envolvía, que no me permitía, por miedo claramente, no ver realmente cuál era mi historia, mi vida, mis papás, mi nombre. Cuando lo escucho leer el poema de Joaquín Areta, fue la primera vez que pensé cómo algo tan perverso como me habían enseñado que era la subversión podía escribir cosas tan lindas.
Y ahí todo eso se empezó a rajar un poquito. No es que automáticamente me desperté a mi nombre, a mi vida y milité y decidí ser militante. No, empezó a romperse un poco. Y después todo. Y después la verdad. Y después, en ese momento nos decían que era la moda de los derechos humanos. Que había que esperar que pase la moda de los derechos humanos y después ya iba mi apropiador a recuperar la libertad y ya todo eso se iba a dormir de vuelta porque siempre claramente ellos manejaban la verdad. Y pudimos, en estos 12 años, instalar este piso, donde falta muchísimo y donde ahora sí, más que nunca, depende de nosotros que esto no solamente no retroceda, sino que siga. Porque yo estoy convencida que es el momento de que esto va a profundizarse, pero va a depender de nosotros, de poder desarmar no solamente lo que tiene que ver con la vida de los compañeros, con la necesidad de la continuidad de los juicios, con la necesidad de contener a todos esos compañeros que tienen que ir y declarar a los que sobrevivieron y prestan testimonio, lo que nos permite no solamente encarcelar a los que llevan uniforme, y acá sí es lo importante, a los que estaban detrás de los uniformes, porque nuestro país es una dictadura cívico-militar. Porque en nuestro país el objetivo de esa dictadura militar no era desaparecer 30.000 personas y robar 500 bebés. Era necesario, sí, porque eran los que ponían resistencia. Nos robaron a los bebés porque ellos decían que nosotros éramos genéticamente subversivos, pero con una buena formación cristiana y encauzada, esa genética podía tomarse y podía reencauzarse para que seamos personas de bien para la sociedad. Pero no era el objetivo de la dictadura militar, era instalar un modelo político, económico y cultural. Y la batalla que nosotros estamos dando es cultural. Y más allá de las elecciones y más allá del resultado de esas elecciones, esa batalla nosotros no la perdimos. Tenemos que estar atentos a eso. Nosotros no perdimos la batalla, porque en los 70, cuando desaparecían los compañeros, se cerraban las cortinas y la mayoría de la gente no miraba, no se comprometía, no discutía. En las 90 la sociedad estaba totalmente adormecida. Hoy el piso, al menos de conciencia nuestra, es totalmente diferente. Tenemos generaciones que, por suerte, son mejores que nosotros. Nuestros jóvenes no dan las discusiones que a nosotros nos obligaron a dar, porque tuvieron muchos años pudiendo tener esta verdad que a nosotros nunca se nos contó. Por eso es importante que mantengamos viva la memoria, por supuesto, pero la lucha de esos compañeros, la vida de esos compañeros y los sueños de esos compañeros. Y a pesar de esta realidad y de este presente nuestro, bajo ningún punto de vista, perder la esperanza. ¿Sí? A veces hoy, estos días suelen ser difíciles, son 40 años. Escuchaba a la compañera, decía, los hijos tenemos entre 39, 38, 37, algunos tenemos 40 ya. Le agradezco mucho, pero algunos tenemos 40. Son 40 años de ese golpe y parece un montón, sobre todo para los más jóvenes. A veces nosotros vamos a dar charlas en las escuelas y cuando les contamos a los chicos que en esa búsqueda nuestra, de nuestras familias hacia nosotros, en mi caso, mi familia venía de Salta, mi tía, que era la única que me había visto con vida, sabía que era una nena, que era morocha como mi papá y no como mamá, que era rubia, y que tenía un lunar muy grande en la rodilla izquierda. Entonces yo le contaba a los chicos que mi tía Susi venía a Buenos Aires y se iba a las plazas a buscar a las nenas que tenían, les miraba siempre la rodilla, y ella decía que cuando me viera me iba a reconocer, porque ella ya me había visto. Y explicándoles que en ese momento ni siquiera había teléfono en todas las casas. Entonces los chicos los miran a uno como si fuera de un dinosaurio más o menos, pues no había celular, no había Facebook, no había Twitter. Entonces ahí les entra la desesperación de lo terrible que fue esa época. Pero es importante esto, digamos, ese camino que obviamente pudimos construir gracias a las madres, a las abuelas, a los familiares, a todos los que en ese momento más terrible de nuestra historia tuvieron el coraje de no bajar jamás los brazos, de no dejar jamás de buscarnos, y además de esto, de responder a semejante violencia y a semejante odio sin un solo gesto de violencia. Siempre con amor, siempre con un objetivo claro que era que nosotros teníamos que aparecer. Y aparecimos muchísimos, 119, faltan muchos más. Nosotros, en mi caso, mis hijos ya son más grandes que sus abuelos. No solamente es mi generación, sino si yo no hubiera aparecido, mis hijos tendrían hoy el apellido de su papá y de mi apropiador, porque tenían los dos apellidos.
Ellos saben la verdad, ellos saben quiénes eran sus abuelos, ellos tienen la posibilidad de elegir y eligieron ser militantes, eligieron desde ese lugar también homenajear no solo a sus abuelos, sino a todos los compañeros y entenderse parte de una historia que es de todos. Por eso celebro muchísimo que hoy podamos estar juntos, pero es importante que esto lo multipliquemos permanentemente. Hoy más que nunca necesitamos estar juntos y tener muy en claro que los mismos que hicieron, y esto sí es un poco triste, que los mismos que hicieron ese golpe, los mismos que se encargaron, yo siempre lo digo, lo que hicieron los que tenían los uniformes, lo conozco porque crecí en los cuarteles, fue terriblemente perverso, y no porque los esté justificando, pero ellos estaban en su estructura convencidos de que estaban salvando a la patria. Lo perverso era lo que estaba atrás, lo que nosotros no vimos, ¿no? Toda la complicidad civil, todos esos empresarios que pusieron el dinero necesario, que calcularon la vida de los compañeros y que no tuvieron ningún tipo de impedimento en hacer desaparecer a quien fuera necesario con tal de poder instalar ese modelo de país. Y hoy no es la misma realidad, nosotros no somos los mismos claramente y es importante que estemos unidos, pero no como un eslogan. A veces lo repetimos tanto que ni siquiera nos damos cuenta. Lo que conquistamos en estos años, este saber de nosotros, este despertarnos a nosotros mismos teniendo plena conciencia de lo que significa tener patria. La palabra patria, yo me acuerdo cuando era María Sol, era nuestra, era de la derecha en ese momento, era Dios, patria y hogar. Y se reducía el 25 de mayo al desfile, a la chocolatada, y ahí uno se sentía argentino. Y cuando jugara la selección, nosotros pudimos sentir la patria de otra manera. Y eso es nuestro, y eso no nos lo va a sacar nadie. Lo que sí va a depender de nosotros a partir de ahora, cómo realmente demostramos que estamos a la altura de las circunstancias. Yo soy en ese sentido sumamente optimista. Creo que cada uno de nosotros aprendió muchísimo en estos años y es momento de que juntos podamos. Hoy estuve en una conferencia con un compañero, con el compañero de Elía, y él explicaba esta situación terrible, ridícula, ¿no? que se sucede a partir de la investigación judicial por la AMIA y el caso Nisman. Y decía, entre muchas cosas, ¿no? Todo lo que se fue sucediendo en nuestro país, en nuestra historia, si en este momento cada uno de nosotros, de todos nosotros, logra sacar de adentro de uno lo mejor y logra ponerlo para que vayamos juntos a construir y a fortalecer nuestro proyecto político, creo que ahí definitivamente lo mejor, la reserva moral de todo lo que somos va a volver y con muchísima más fuerza. Y ahí sí realmente vamos a poder decirle a los compañeros que estuvimos a la altura de las circunstancias. Yo trato de ser breve porque es difícil resumir una historia un poco complicada, no mucho más complicada que un montón de gente que tiene vidas difíciles, pero bueno, me interesa mucho poder responderle a ustedes las dudas que tengan y agradecerles una vez más que nos abran este espacio. Bueno, como ya bien lo dijo Analía y Graciela antes, yo viví en Cortines, acá en las afueras de Luján, con mi familia, que en ese momento se componía de mi mamá, mi hermano Raúl y yo. Mi papá ya lo habían matado 3 meses atrás en Tucumán, en el operativo Independencia, que ahora está siendo parte de la mega causa. Y en ese momento
Qué importante, ¿no? Esto de mantener viva la memoria. Pude reconstruir varios de los hechos que se fueron sucediendo gracias a distintos cruces de datos, de investigación que hizo mucha gente antes de que yo pueda conocer esa verdad, de acceder a esa verdad, ya sea parte del equipo de antropología forense. Bueno, es una situación que llevó a mis padres a involucrarse políticamente, a dar la vida y, bueno, como dije, llegamos a Luján después de estar un año en Buenos Aires. Mi mamá en ese momento, y yo no lo sabía hasta hace poco tiempo, estaba embarazada de un compañero y... Perdón. Estar acá... Me voy mucho por las ramas porque, como dijo Vicky, son muchas las cosas que hay para contar, para dar el testimonio. Nosotros, como hijos de desaparecidos, es muy difícil reconstruir la memoria de los que no están sin tener la memoria propia. La tenemos que reconstruir en base a todos los datos que nos puedan aportar todos aquellos que hayan conocido a nuestros padres, que hayan estado al tanto de la militancia y también de las anécdotas familiares. Y dentro de las anécdotas familiares, yo tuve la suerte, después de 40 y pico de días, de haber sido devuelto a mis abuelos. Yo me crié con mis abuelos, me crié con la verdad y siempre pude decir que soy Esteban Herrera porque sé quién soy, como dicen los compañeros de Teatro por la Identidad. Y durante muchos años, más de 30 y pico de años, yo sabía que tenía que buscar restos. No sabía que tenía que buscar a alguien con vida. Gracias al cruce de datos nos enteramos de que mi mamá estaba embarazada y de un día para el otro a mí me cambió la vida. Me di cuenta que mi mamá no solamente estaba con vida en mi hermano y en mí, sino que también podría haber otro hermano o hermana, del cual no teníamos conocimiento de su estado, ¿no? del embarazo. Se abrió una puerta de dolor, pero sobre todo se abrió una puerta de esperanza. Se abrió una puerta de esperanza en el sentido de que esta búsqueda, que antes era casi pesada, era una búsqueda con una carga más que nada para despejar la duda de qué había pasado, ahora era una necesidad vital de salir a buscar a quien hoy tendría 38 años, podría estar en cualquier lado de la Argentina, podría vivir a la vuelta de mi casa, como podría estar, no sé, en otro país. Se ha dado casos de otros nietos que aparecieron y por eso es tan importante mantener viva la memoria. Por eso las abuelas siguen buscando y en las actividades que se van a los colegios no solamente se está buscando, ya no se busca a los chicos mismos en el colegio, estamos buscando a la siguiente generación, estamos buscando a los bisnietos. Y por eso es la importancia, no solamente de saber qué es lo que pasó, para poder reparar lo que pasó, sino para no volver a lo mismo, a que pase lo mismo. Son momentos claves los que vivimos en días como hoy, con un gobierno tan parecido en el discurso a lo que decían los militares en los 70.
Yo crecí, digamos, con mi familia en Tucumán, apoyando a las madres en las marchas en la Plaza Independencia. Recuerdo con mis pequeños 5 o 6 años que me hayan puesto un megáfono mientras cantaba Los Desaparecidos, que digan dónde están, y Aparición con Vida. Y durante muchos años el Aparición con Vida, lo que primero era un reclamo y después pasó a ser como la prueba la prueba faltante del horror, ¿no?, que se vivió, que no se podía demostrar porque no lo podían mostrar al horror, pasó a tener otra connotación, Aparición con Vida, de todos los chicos que estamos buscando, de todos esos bebés que nacieron en cautiverio. Yo hoy no tengo la seguridad de que mi hermano o hermana haya nacido, pero teniendo en cuenta todos los porcentajes de los casos conocidos, son muy pocos los que no llegaron a término cuando se sabía que estaba embarazada la mujer. Eso me abre una luz de esperanza y, como dije también en un momento... Ok. Y como dije también, abrió una puerta de dolor por todo lo que pudo haber vivido durante muchos más meses de los que uno se imaginaba, de todos esos horrores. Y bueno, tratar de compensar todo ese pensamiento con todo lo positivo que va a llegar de cuando nos reencontremos finalmente con mi hermana o mi hermano, poder contarle, transmitirle todo eso que mi familia me transmitió a mí, después todo lo que estamos tratando de reconstruir con la gente del archivo biográfico familiar, que es un trabajo muy importante que hace Abuelas, donde todo esto se va quedando, ¿no?, en un archivo, en una memoria que se le entrega a los hijos y también en nuestro caso a los hermanos, para bueno, conocer lo que es lo que fue la vida de nuestros padres, por qué ellos vivieron lo que vivieron y por qué dieron la vida. Y bueno, es para mí una tarea pendiente que cuando me enteré, yo me acerqué a Abuelas, primero a través de CONADI, después directamente a través de Abuela, me invitó una compañera, también hermana que busca, y de alguna manera sentí que era una obligación mía salir a buscar a este hermano. Que no iba a quedar solamente, digamos, en manos del Estado, porque bueno, los gobiernos cambian, las determinaciones políticas cambian, y bueno, nosotros tenemos que tratar de no cambiar, de seguir siendo los que somos y de seguir empujando desde donde podemos. Por eso, bueno, quise seguir esta lucha, aportando mi testimonio cada vez que podía, ¿no? Y bueno, estamos acá, un día como hoy, recordando a todos nuestros caídos. Y bueno, básicamente también la vamos a hacer más corta. Bueno. A ver, yo coincido con vos. Digamos, yo tengo muy en claro que nada es irreversible. Sí, es cierto que por todo esto, digamos, por lo que fue una política de Estado durante 12 años, que fue muy fuerte y que dejó mucha capacidad instalada, no solamente en los profesionales, sino, digamos, en la propia estructura. Por ejemplo, Abuelas de Plaza de Mayo lo tenía previo al 2003, pero obviamente se fortaleció muchísimo el espacio de atención psicológica, la articulación con lo que es la CONADI. Nosotros logramos la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, en esto que hablábamos de... A mí, por ejemplo, me tocó dar sangre cuando no estaba la ley. De hecho, el primer precedente
de negativa, de sangre en forma compulsiva, lo senté yo. Si hubiera sido por la justicia de nuestro país, yo nunca hubiera aparecido. Abuelas logra, luchamos, peleamos y se logró la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es la que permite que independientemente de que el hombre, la mujer no quieran, se pueda extraer una muestra del cepillo, de la ropa, y a partir de ahí tener el código genético. Todo eso, digamos, son leyes que están, y más allá de los vaivenes y la situación del gobierno, eso no corre peligro, porque las abuelas resistieron a la dictadura. Tranquilamente van a llevar adelante todo esto, ¿no? Creo que es muy importante que nosotros también tengamos varias cosas en claro, porque claramente quienes hoy presiden el gobierno nacional tienen una capacidad comunicacional feroz. Y es importante que nosotros también vayamos más allá. Ellos atacan muy fuerte los símbolos, quizá. Y hay compañeros que se angustian muchísimo por cosas que sí, la verdad que no están buenas, por decir de alguna manera, pero no se termina, digamos. No es únicamente, si vos me preguntás que en algún tiempo puedo pensar que Macri mande a colocar el cuadro de Videla, puede ser, digamos, no sería muy descabellado pensarlo, pero va más allá del cuadro, lo que se marcó a partir de bajar ese cuadro y lo que generó, eso sí es irreversible. No solamente nuestros jóvenes, porque es cierto, no son solamente los jóvenes, hubo muchísima gente no tan joven, que no conocía, que no era, digamos, una persona que ideológicamente acordara con la dictadura militar, ni que quisiera gente muerta, que no conocía esa parte de la historia. Y cuando empezó a recuperarse y cuando entendió, yo no conozco a nadie, pero a nadie que no me diga dónde estaba en el momento en el que apareció Ignacio Guido. No conozco a nadie que no me diga, yo cuando apareció Ignacio estaba, Guido era, Ignacio se impuso el compañero, pero eso tiene que ver con que la sociedad se para de otra manera, que claramente es necesario que nosotros, los que somos militantes de los derechos humanos, si hay algo que me preocupa mucho, que tiene que ver con, así como una de las últimas nietas, la nieta de Mendoza, cuando aparece y tiene que hablar con sus hijos y contarles la historia, las hijas lo sabían porque lo habían visto en Pacapaca. Digamos, eso tiene que ver con una política de Estado. La realidad es que quienes están ahora, digamos, en la Secretaría de Derechos Humanos ya plantearon, tratan de instalar la teoría de los dos demonios. Entonces nos reunimos con los familiares, pero también recibimos a un grupito de gente que reivindica la dictadura militar. Y hay que sí estar atentos en cómo eso se traduce en las escuelas y con los chicos. Digamos, porque es muy fácil que Zamba le diga a la niña, bueno, hubo una guerra, y en 2 minutos los chicos que empiezan a ver eso van a pensar que entonces hubo una guerra y no fue... Y ahí hay que estar atentos. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos, cuando nos dicen, digamos, del corazón, cuando te criaron con amor, quienes te apropiaron, no. En nuestro país no hubo muchos casos de amor en los que muchos militares se quedaron con bebés. Hubo un plan sistemático de apropiación de bebés. Y no porque te lo digo yo, sino porque quedó comprobado en la justicia. Digamos, Videla no es un abuelito, que no es un genocida, un criminal condenado por crímenes de lesa humanidad. Y los argentinos podemos decir que murió en una cárcel común. A diferencia de otros países del mundo, tenemos el equipo argentino de antropología forense, que es para mí el mejor del mundo, que yo como me decía el compañero recién, la importancia de recuperar los restos. Yo pude recuperar los restos de mi papá y saber también que no, a mí mi apropiación me había dicho que esa misma noche los habían matado a los dos. Y después, a partir del EAF, supimos que no los habían matado esa noche, no sé mi mamá, pero mi papá sé que no fue esa noche, que fue víctima de los vuelos de la muerte y su cuerpo apareció en Colonia, Uruguay. Pero digo, a partir de eso y de recuperar a papá, pudimos recuperar a todos los compañeros que aparecieron esa semana en las costas de Colonia, pudimos repatriarlos y papá es el primero que vuelve de los 25 chicos que se han perdido. Los vecinos de Metán decían los chicos que se han perdido. Cuando llega papá, la mayoría de las escuelas jamás había trabajado la temática de derechos humanos, los chicos no sabían que en su barrio, en su pueblo, habían desaparecido metanenses y nos metimos y lo empezamos a trabajar. Y no solamente eso, pudimos lograr que las familias se animen a dar sangre, al EAF, esa gotita de sangre. Y ahí, el año pasado,
pudimos encontrar otro compañero más que ya descansa también en su ciudad. Entonces, hay mucho que se construyó y que claramente depende también de que nosotros estemos atentos, porque esto no es una dictadura. Nos duele, ganaron democráticamente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es también hacer ese ejercicio de estar permanentemente alertas y atentos en cuanto a estas políticas que tienen que ver con, obviamente, todo lo que se construyó en estos años. Coincido con vos, no hay nada que sea irreversible. Depende de nosotros estar atentos y controlar, digamos, estos avances. Te hablo de derechos humanos, ¿no? Lo que tiene que ver con el Centro Ulloa, digamos, es claro, y lo que se ve es un discurso en el que se dice, bueno, nosotros vamos a apoyar para que la justicia avance. La justicia por sí sola no va a avanzar, eso nosotros lo sabemos. El Estado es el que siempre estuvo presente empujando que se lleven adelante los juicios. Ahora, si nos vacían el Centro Ulloa, si nos vacían el espacio de contención que hace posible que muchos compañeros vayan, porque yo admiro profundamente a todos los compañeros que sobrevivieron y que tienen el coraje de volver, de tener que, digamos, uno trata de olvidarse de todo lo malo, ¿no? De volver a ese momento y de ponerlo. Entonces es importante tener ese acompañamiento para que esté claro, para que pueda decir todo lo que tiene que aportar a la justicia y para que después también esté el Estado acompañándolo en ese proceso. Si nos vacían el Centro Ulloa, y son, digamos, es más difícil. Por eso hay que estar muy alerta y muy atentos con respecto a esto. Pero creo sinceramente que hay un piso que construimos que no es poco, no es menor, digamos. Mira, respecto de qué es lo que podemos hacer individualmente, yo creo que todos acá, los presentes, tienen un conocimiento amplio de lo que ha pasado y tenemos que poder transmitírselo a todo aquel que se lo podamos transmitir. O sea, a mí me pasó cuando estudiaba en Tucumán de tener una compañera, me acuerdo claramente, eran las votaciones donde se iba a elegir a Bussi, finalmente, y en un momento surge la discusión de a quién iba a votar cada uno. Bueno, cuando una compañera mía, esto era en los 90, cuando mi compañera me dice, sí, yo lo voy a votar a Bussi, le digo, ¿pero por qué? No, porque mi papá decía que cuando fue gobernador las calles estaban limpias. Estaban limpias, le digo, pero vos sabés lo que hizo él como gobernador, vos sabés que eso fue un gobierno donde no fue electo. No sé muy bien de qué me estás hablando. Bueno, te voy a contar. Le conté mi historia, le conté a la cantidad de gente que había matado, el proceder que había tenido, y mi compañera se le abría la boca, si se le caía, no podía creer lo que le estaba contando. Yo creo que hoy por hoy, como bien lo dijo Vicky, hay una base muy grande, la base de los que conocen lo que ha pasado ha crecido y es muy importante que no dejemos que esa base se reduzca. Yo me acuerdo que cuando bueno, cambió el signo político, una de las primeras cosas que recuerdo, porque tenía muy presente el caso de la nieta de Mendoza con esto de Paca Paca y con Samba, digo, no, prefiero, ¿sabes qué? No sé, prefiero que lo cierren, porque si lo empiezan a usar para revertir todo lo que se construyó va a ser muy difícil. Entonces creo que es obligación nuestra de todos los aquí presentes, de todo el que tenga conocimiento, como dije antes, para no volver a repetir los mismos errores, estar al tanto y hacer que otros estén al tanto. Y mantener esa memoria viva. No solamente, como dije antes, para reparar el pasado, sino para no caer en lo mismo en el futuro. Abuela trabaja, siempre se va trabajando, imagínate que desde que se empezó, que era un trabajo, quizás los más jóvenes, la gente más grande lo sabe, pero los más jóvenes, cuando abuela empieza, ahora hablamos de un equipo de abogados, de investigación, de contención psicológica, bueno, todo eso no existía. Eran ellas solas, buscando, yendo, averiguando, disfrazándose, haciéndose pasar como vecinas de un barrio, y después surge lo que es la posibilidad de comparar genéticamente, porque en Estados Unidos, a partir
de la lucha y el pedido de justicia de estas mujeres, empiezan a avanzar en la ciencia y bueno, y encuentran esa posibilidad, el índice de abuelidad, de poder comprobar que había un vínculo. Se ven todas las posibilidades. La realidad es que esa es difícil, porque está el derecho de cada uno, y además porque el Banco Nacional de Datos Genéticos está protegido por ley, digamos, está la ley, la sangre de nuestros abuelos, en mi caso de mis abuelos que ya fallecieron, la de mis tíos. Es un banco que va a estar hasta el año 2050 y es el que permite que quienes tengan dudas sobre su identidad puedan acercarse a abuelas. Hay varias cosas que son importantes. Obviamente la restitución de los nietos apropiados por la dictadura militar, pero además nosotros no solamente, las abuelas no solamente en este camino se abocaron a encontrarnos a nosotros, también lograron que la identidad sea un derecho para todos los niños del mundo, porque antes ni siquiera existía el derecho a la identidad. Sí, ese artículo es el artículo argentino que permite que todos los niños del mundo tengan derecho a la identidad. Entonces es un camino más grande que excede lo que es la búsqueda específica de nosotros. Y es importante, claramente, somos grandes, hay algo que es doloroso y que lo sabemos, que es que muchos de los chicos aparecen una vez que fallecen sus apropiadores. Porque también está esta situación en la cual uno siente que si da sangre, traiciona, digamos, nos pasó a todos los que tuvimos que atravesar esa etapa. Lo triste es que muchas veces cuando llegan, también sus abuelos o sus tíos fallecieron. Y está este sentimiento de culpa eterno que nos persigue a todos los que sobrevivimos a alguna situación así. Pero la realidad es que lo importante es que sea el Estado en su conjunto el que trabaje en la búsqueda, como ahora, digamos, que se trabaje en las escuelas, y sí, porque en las escuelas van nuestros hijos, que se abra esta idea de que es importante que vos no te quedes con la duda, porque la mayoría de los nietos que nos faltan encontrar y las nietas saben, tienen esa duda, y si no la tienen ellos, la tiene el entorno. Porque nosotros, bebés, yo llegué, Horacito, mi primo, llegamos a una casa de una mujer que nunca estuvo embarazada. Entonces, mínimamente, no solamente los dos apropiadores, sino un entorno mínimo, cercano, sabe que eso es bebé. Claro, que ese bebé al menos no es hijo biológico de esa pareja y que llegó medio raro, entre el 76 y el 80. Hay alguna duda que tiene que surgir. Entonces es importante esto, que la gente se anime, que sepa dónde la línea de abuelas, la denuncia es totalmente anónima, que a veces, ¿sabes lo que nos pasa muchas veces? Que te dice, yo conozco un caso de una chica que tiene dudas, pero ella todavía no se anima, está bien. Ese es un proceso personal y uno no puede ir, digamos, uno no puede apurar ese proceso. Lo que sí puede hacer es acelerarlo, digamos, acortar el camino y llamar a las abuelas y decir, mira, en tal lugar hay una persona que yo creo que puede ser hija de desaparecido, porque a veces pasa que hay un nombre, que hay una calle, que hay un barrio, que es la prima, y después resulta que cuando se junta en la base de datos tenés 10 llamados que hablan de la misma persona, y te llama alguien que te da el nombre completo y cerrás, y ahí que 10 personas te digan que, y en el acercamiento que estamos teniendo, que tiene abuelas, muchas veces dan sangre, y sí, no son hijos, la mayoría no son hijos de quienes los criaron, tampoco son hijos de desaparecidos, pero bueno, empiezan a buscar su identidad y al menos saben que eso no es. No es fácil. Es difícil, y guarda, es difícil pensando que podés ser hijo de desaparecidos, pero es más difícil pensando que quizás nunca tengas respuesta. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Yo tengo muchos amigos que están en esa franja etaria, que no son, que el papá era chofer de Videla, no importa, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que sea, que seguramente víctima del tráfico de bebés y que hay una realidad, quizá nunca tenga respuesta. Entonces es importante acompañarlo, y por eso la política de Estado, la CONADI, digamos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que en estos años trabajó mucho para poder también trabajar esos casos de identidad, digamos, desde otro lugar. Pero nosotros, nuestro trabajo es, en este momento, multiplicar esto. Lo importante es que no te quedes con la duda. Si vos sabés o pensás que hay alguien cercano, bueno, llamá, es anónimo. Llamá, porque ya el hecho de salirte de la duda te pone en otro lugar. Aunque después tengas que recorrer otro camino,
que no es el del banco genético y el de las abuelas, pero no importa. Ese paso al menos ya lo diste y tiene que ver con la reconstrucción de tu identidad, de quién sos y a partir de ahí de cómo te pensás, porque es muy difícil. Yo no, la verdad que conozco los chicos, muchos amigos, y es difícil, porque es una historia, por eso siempre decimos, es una historia más de un montón de historias, porque si no parece que la historia únicamente nos pasó a nosotros, nos pasó a todos de diferentes maneras, y le sigue pasando a un montón de gente. Entonces es importante hacer estos pasos y saber, bueno, si alguien tiene dudas, tiene que hacer esto, digamos. Eso es el primer paso y el más importante. Ahí la compañera me preguntaba sobre el caso de la supuesta nieta de Chicha y sobre la visita del presidente de Estados Unidos el 24 de marzo. Mirá, con el caso de la supuesta nieta de Chicha, en principio, sinceramente, nos dolió muchísimo, por Chicha sobre todo, muchísimo, por su historia, por su búsqueda. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí? Ah, comentaba que nos dolió mucho por Chicha en principio. La verdad es que la joven que se presentó como su nieta, ya tenía previamente el resultado del banco y de otros estudios donde estaba descartado ese vínculo. Y no queremos, sinceramente, pensar mal, porque nuestra mentalidad, nuestro corazón, digamos, no puede pensar ni por un instante que mientras tomaban el AFCA, porque fue el mismo sábado en el cual se tomó el AFCA, el presidente de la Nación felicitaba vía Twitter a Chicha Mariani, el presidente de la Nación que es el responsable de la Secretaría de Derechos, del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, que sabe, pero es como el ABC, sabe perfectamente que la única forma, o al menos su secretario de Derechos Humanos sabe que la única forma de poder comprobar que un joven, una joven es hija de desaparecidos es a través del banco genético, no hay otra forma, porque es ahí donde está toda la sangre y es ahí donde se hacen todos los estudios necesarios para poder confirmar o descartar un 99,99%. Si vos me preguntás, sinceramente me cuesta pensar que se puede ser tan perverso, que realmente se puede ser tan perverso, que todo el país... porque todos, yo también fui parte de los que dije, bueno, qué sé yo, cambió todo, se enteraron antes que no pasó por ahí, no sé cómo se enteraron. Y automáticamente me confirman que no era, que ya conocían el caso, que estaba descartado. Entonces, mientras nosotros estábamos hasta en contener a los compañeros propios que se enojaban, diciendo que no podía ser, que si el presidente lo acababa de tuitear era... Y no era. Y siempre supieron que no era. Fue realmente un dolor enorme, sobre todo por Chicha. Y la verdad es que no es demasiada casualidad. Lo mismo que la visita del presidente de Estados Unidos. No existen las casualidades. A esos niveles no existen las casualidades. Que venga un 24 de marzo, después de 40 años del golpe militar, donde los que llevaron adelante el peor mecanismo de desaparición de personas, cuando yo hablaba del caso de mi papá era una criatura de 20 años, y los tipos lo subieron a un avión y lo tiraron vivo al Río de la Plata y han tirado a miles de personas, la mayoría jóvenes, no jóvenes, a las madres, a las monjas. Esas personas se formaron, gran parte, en las escuelas de las Américas. Ellos entendieron que América Latina jamás podía despertarse a sí misma, no era una opción, y había demasiados presidentes que se parecían demasiado a sus pueblos, y la única forma de terminar con eso era desapareciéndolos a todos. Y después vinieron, digamos, antes de la victoria de Mauricio Macri, también a instalar en toda América Latina otra forma de golpe, diferente, digamos, otra forma de penetrar en la sociedad. No fueron necesarios los tanques ya. Se dieron cuenta que el mundo cambió y que además era demasiado costoso, si se quiere, hasta demasiado costoso, no era necesario, si bastaba con una publicidad enorme y que controlar los medios de comunicación y con decirle a la gente lo que tenía que pensar y sentir, y ganaron. No por tanto, al menos.
Digamos, no por tanto, porque guarda ahí, hay un 49% de argentinos que tiene muy en claro qué es lo que no piensan, a qué no piensan renunciar, que tiene que ver con sus derechos, que tiene que ver... Entonces, hay un piso que realmente construimos entre todos, no es casualidad. Yo no creo en las casualidades y menos a ese nivel. Tiene que ver con que 40 años después Estados Unidos viene a ver cómo de otra manera logró lo que quería. Hasta ahí. Porque no va a estar en la Casa de Gobierno, tampoco va a estar el 24 en la ESMA, tenemos entendido que va a estar en el sur, y nosotros vamos a reventar la plaza el 24 de marzo, de eso estamos seguros.